Bendición, porque es un gran paso que hemos dado después de haber estado, como ya he mencionado, durante varios meses, 6 meses y medio, haciéndolo de manera virtual. Sé que eso fue un tiempo muy peligroso, porque dio lugar a que, no solo con nosotros, sino en muchas iglesias, muchos hermanos experimentaran un enfriamiento, de tal manera que su vida espiritual no es la misma el día de hoy que tenían como cuando entraron a la cuarentena. Cuando se dio la orden que teníamos que ser privados de congregarnos, muchos de nosotros, muchos de ustedes estaban con una unción poderosa, llenos de la presencia de Dios, con mucho deseo de seguir adelante, y esto nos llevó así a nuestras casas. Pero con el transcurrir del tiempo, aquellas transmisiones virtuales, aunque era lo único que teníamos y podíamos hacer, no todos valoraron y guardaron esa condición espiritual, de tal manera que fueron menguando. He recibido llamadas de pastores que me han dicho que la congregación se deshizo. Algunos de ellos literalmente comunicaron que no volverían más a las iglesias hasta que pasara todo esto, si era necesario hasta el otro año. Y esto deja ver, hermanos, de que lo que estamos viviendo no es un asunto solamente de salud, sino también es espiritual. Porque el argumento o la excusa es evitar ser infectado con ese virus, quizás deberíamos también paralelamente poner o darle valor a lo espiritual, porque es mucho más grave haber descendido espiritualmente, porque eso conlleva a que se dé una involución en lo espiritual, de que volver al punto de donde el Señor nos rescató, y sería una pérdida grande el haber caminado algunos años y no haber cuidado como para mantenerse y aprovechar las diferentes etapas que el Señor nos va dando, como esta. No nos podemos ver con algunos frente a frente, no nos podemos saludar, pero repito, este es un gran paso, porque nos permite adorar al Señor, alabar, oír la palabra, estar reunidos, y confiamos que Dios nos va a permitir pronto estar en una plenitud de congregarnos como lo hacíamos antes. Amén. Así es que sigamos adelante, no bajemos la guardia ni en la cuestión de la salud, ni también en lo espiritual, porque lo espiritual también es mucho más importante que la salud. Ya ve, la salud, con un buen tratamiento se recupera, pero lo espiritual cuesta mucho recuperar. Así es que, mi hermano, lo animo a que sigamos adelante, y quisiera poner el tiempo para entrar de lleno a la palabra y que juntos hagamos una oración. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero avanzar lo más que pueda, ya que he estado predicando casi 45 o 50 minutos en cada servicio, y eso no me ha permitido avanzar en lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirles. Pero hoy quisiera avanzar un poco más, y que juntos oremos para aprovechar al máximo este momento. Quiero también decir que nosotros como iglesia no somos la única iglesia que se está reuniendo así como lo estamos haciendo en el parqueo. He visto iglesias grandes, pero muy grandes en Canadá, que están haciendo igual, reuniéndose en los parqueos. Aquí en Estados Unidos hay varias iglesias, y estuve viendo una donde un pastor al aire libre, también sobre una tarima, congregado con su gente, comenzó a predicar, y de repente se vino un aguacero tan fuerte de que no les dio ni tiempo para tapar los instrumentos y los aparatos, pero él siguió predicando. Y la gente así, debajo de la lluvia, algunos con paraguas, otros abrigados, hermanos, continuaban en su servicio. Y yo me pregunto, todo esto, ¿acaso el Señor no verá el esfuerzo que hacemos por seguir adelante y seguir
honrando y adorando el nombre bendito del Señor Jesucristo. Y claro que Dios se agradará. Y Dios nos bendecirá y nos sacará adelante, porque Él recompensa a los que le honran. Dios dice que Él honra a los que le honran, y nosotros demostrar que le necesitamos, que lo amamos, que le servimos y que lo adoramos, es manera de honrar su bendito nombre. Así es que espere tremendas bendiciones que vienen para nosotros. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos has concedido para poder meditar en tu palabra. Bendice a cada hermano, Señor, que está presente. Por favor, recompensa el esfuerzo que hace, Señor, para estar acá. Y lo hace porque tiene necesidad de ti, Señor. Todos estamos necesitados de ti. Y sabemos que en ti encontramos nuestra fortaleza, encontramos, Señor, la respuesta, encontramos la esperanza, Señor, encontramos todas aquellas cosas que necesitamos para seguir adelante. Yo te presento cada hermano que está en esta noche congregado por nombre, sus familias, para que sean bendecidos. Por favor, acuérdate de mí, Señor, te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús, y ayúdame para poder compartir en esta noche. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, por varias semanas usted recordará que he venido hablando acerca de los secretos de los antiguos, y he tratado de avanzar lo más que pueda y explicar algunas cosas que pues en la palabra del Señor las he encontrado y me han impresionado mucho. Y el Espíritu Santo me ha hecho sentir de que ahí hay una lección grande para todos nosotros, los creyentes, que de alguna manera estamos viviendo tiempos muy semejantes a los que estos hombres de la antigüedad les tocó también vivir. Y recordará usted que hemos estado hablando de Daniel. He puesto como ejemplo Daniel, y por supuesto hay muchos hombres más. Quiero recordar a Jeremías, a Esdras, a Zorobabel, recordar la vida de Moisés, recordar la vida del profeta Ezequiel también, todos ellos, aparte Moisés, pero la mayor parte, como dije, Esdras, Zorobabel, Daniel y Ezequías, Jeremías, todos ellos eran contemporáneos, es decir, que vivieron en un periodo de tiempo que correspondía a lo que se llamaba los 70 años de cautividad. Ahora, específicamente hablando de Daniel, a él le toca vivir 4 reinados. Esto ya lo expliqué. Durante toda su vida, él estuvo presente durante 4 reinados, y pues juntamente con el resto del pueblo de Israel que había sido llevado cautivo. Era un momento de incertidumbre para ellos. Sin embargo, Daniel específicamente es el que sale victorioso, porque llegó, oigan esto, llegó a conocer el futuro en medio de las crisis. Esto es bien importante. En medio de todos los momentos difíciles, en medio de la adversidad que estaba viviendo, en medio de la presión que aquellos sistemas pusieron sobre su vida, Daniel salió victorioso, porque en medio de eso llegó a conocer el futuro. Oiga, qué interesante, conocer el futuro en medio de las crisis. Y esto no es usual, porque la manera tradicional de pensar del ser humano es que cuando está en crisis pierde la esperanza, pierde la fe, pierde la expectativa buena de que vienen cosas mejores. Es decir, que la mayor parte de las personas creen que el momento de la crisis, el momento de la adversidad, es el fin de todas las cosas, que de ahí no va a salir. Sin embargo, Daniel, me llama la atención fuertísimamente, vio el futuro, conoció el futuro en medio de las crisis, y al darse cuenta de lo que iba a sucederle a él y lo que vendría para los tiempos venideros, era esperanzador. Eso lo mantuvo a él viviendo, creyendo que iba a salir en victoria, porque Dios es poderoso para sostener a aquellos que confían en Él. Amén. Ahora, entre las cosas que quiero hablar de los secretos, específicamente hoy quiero hablar de la consagración,
porque el secreto que Daniel tuvo lo comenzó en la decisión que él toma de consagrarse, de vivir consagrado para el Señor. Por supuesto, él conoció otras cosas que las vamos a ver más adelante, pero todo comenzó con la decisión de consagrarse para el Señor. Ahora, imagínense qué interesante saber de que el Señor, cuando uno se consagra, Dios te puede mostrar tu futuro y el de tu familia. Y eso, hermano, que alguien en medio de las crisis pueda saber su futuro, eso no es normal. Porque nadie puede saber el futuro de nadie, solamente Dios. Ni el diablo puede saber tu mañana. Ni el diablo conoce, porque él no es omnipresente, ni es omnisciente también para saber tu futuro. Sin embargo, aquellos hombres como Daniel que logran, hermano, consagrar sus vidas, esos sí pueden llegar a conocer su futuro, porque es Dios mismo el que se encarga en mostrarles el futuro, el final de ellos, pero no un final de derrota, sino un final esperanzador. Entonces, esto me llama mucho la atención, porque la única forma entonces de llegar a saber lo que nos va a acontecer el día de mañana es cuando nosotros tomemos la decisión también de consagrarnos para el Señor. Yo sé que es un tema muy básico aparentemente, pero es clave para que nosotros podamos vivir a partir de hoy con una expectativa diferente, hermanos, y no ser bombardeados por la confusión que existe de los medios de comunicación, que un día dicen una cosa, otro día dicen otra, un día dice que estamos más o menos, el siguiente día dice que estamos peor, que las cosas van para largo, que se van a resolver en un momento y en otro. Total, hermano, la humanidad está viviendo en una confusión, porque están viviendo de las opiniones de las organizaciones, de los mismos gobiernos y del hombre, pero no están expectantes y pendientes de lo que Dios está diciendo en este tiempo para su iglesia. Ahora, ¿cuál es la base que quiero poner en esta noche? Y eso se encuentra en el capítulo 1 del libro de Daniel, verso 8. Y ahí notará usted que todo arranca a través de la consagración, porque en la consagración Dios nos mete a otro nivel. Entonces el verso 8 dice del capítulo 1 de Daniel: Daniel se propuso en su corazón, oiga esto, no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Verso 9. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Note el versículo 8. Él toma la decisión de no contaminarse. El versículo 9 dice de que Dios le concede hallar el favor. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué estoy citando el verso 8 y el verso 9? Porque uno nos deja ver la decisión que Daniel toma, y el otro verso nos deja ver la recompensa que Dios le dio y nos da a todo aquel que también decide por sí mismo el consagrarse para Dios. Entonces quiere decir que Dios no solamente nos permite tener secretos de cómo nosotros debemos de vivir los tiempos difíciles, sino que espera que aquello que revela nosotros lo podamos creer y decidir y actuar de tal manera que cuando decidimos, entonces viene la recompensa del Señor. En otras palabras, es muy difícil recibir una recompensa si nosotros no tomamos la decisión de consagrarnos. Ahora Daniel había llegado a Babilonia, y esto me llama la atención, que según algunas fuentes, por ejemplo, hay una fuente que se llama las crónicas babilónicas, que son una serie de tablillas que se encontraron en excavaciones y que son las que registran los principales acontecimientos de la historia de Babilonia.
Esto que se llama las crónicas babilónicas fueron escritas desde el reinado de Nabucodonosor hasta el periodo del tiempo de los persas, de los partos, dice, según algunas fuentes. De tal manera que ahora se encuentran en museos, por ejemplo, un museo británico se encuentran esas tablillas, y ahí en esas tablillas, oiga qué interesante, se dice que Daniel llegó a los 15 años de edad a Babilonia en condición de un cautivo. Asimismo, también hay otra fuente que se llama el papiro arameico de Zacarraf, que es una área de Egipto también, y ahí encontraron también el mismo dato. Entonces hay dos fuentes que dicen que Daniel llegó a los 15 años de edad como un cautivo juntamente con la mayor parte de los demás israelitas. Ahora, note esto. Daniel no estaba ahí en Babilonia por sus propias razones, sino que Daniel había llegado juntamente con los demás israelitas a Babilonia por razón de sus ancestros. Esto es bien importante. Por razón de sus ancestros. Es decir, que la manera en la que sus ancestros vivieron su fe, sirvieron o no a Dios, creyeron y obedecieron o no a Dios, fue la razón por la cual Daniel se encontraba ahí como un cautivo más, juntamente con millares de israelitas. Entonces ahora Daniel, a esa edad, lo llevan al palacio del rey de Babilonia, y viene el rey de Babilonia, escoge entre los más nobles y decide que ellos deben de estar en su palacio, con la condición que se les cambiara, como dije ya, la manera de hablar, que los educaran en las costumbres babilónicas, que les cambiaran la vestimenta, que les cambiaran la forma de comer. En otras palabras, que se diera una transformación arrancándole la cultura original a la que él pertenecía, juntamente con sus valores y sus principios y su fe, e injertarlos, como por decir así, a una cultura totalmente diferente. En esa condición estaba Daniel. Y a cambio de eso, pues tener todos los beneficios que solamente podían adquirirse porque estaba dentro del dominio del palacio del rey. Es decir, vivir dentro del rey con todos los beneficios de los que tenía la gente que estaba en ese nivel de reinado. Entonces Daniel propone en su corazón, y note usted, Daniel propone en su corazón, y esto me llama la atención, que nos da la primera enseñanza de lo que es la consagración. Cuando leíamos en el verso 8 de que Daniel propone en su corazón, significa que fue un acto de voluntad propia. Es decir, Dios no nos consagra a nosotros, que cuando una persona se consagra es un acto muy particular. Dios no obliga a nadie a consagrarse. Es decir, Dios no interviene en la consagración. Dios lo único que hace es esperar que uno de nosotros o todos nosotros decida consagrarse como un acto de su propia voluntad. Y cuando uno lo hace, entonces Él santifica. Nadie puede ser santificado si no toma la decisión de consagrarse. Y eso lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, 5-23. Ahí dice, y el Dios de paz os santifique por completo. Note que ahí dice de que es Él el que santifica por completo. Ahí sí interviene Dios, pero en la consagración es una decisión muy personal. Entonces, la realidad de Daniel, como ya dije, era que estaba en Babilonia no por razones propias, sino por razones de sus ancestros. Sus padres habían desagradado a Dios no guardando. Oiga, qué interesante es esto, porque la razón por qué llegaron a sufrir 70 años de cautiverio, la Biblia nos contesta, y era porque no guardaron los años de reposo que Dios había ordenado para Israel. Ahora, para darme a entender los años de reposo, qué importante era para Dios que su pueblo le obedeciera y entrara en su reposo, según Hebreos
Y según el Pentateuco o la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia que hablan del reposo del Señor, desde el libro de Génesis, los siguientes 4 libros nos habla del reposo de Dios y que Dios lo instituyó para Israel, pero tiene un significado para nosotros. Porque quisiera entonces llevarlo que la razón por la que habían llegado al cautiverio era por no obedecer, no querer entender la importancia de reposar para el Señor. Porque cuando ellos reposaban, no solamente estaban consagrándose para Dios en el reposo, sino que aún hacían que la tierra entrara en una consagración. Oiga, qué interesante. Consagrándose el hombre, consagrándose la mujer, consagrándose las familias, era entrar en reposo. Entrar en reposo era consagrarse. Y el reposo tenía significado, es decir, ese día no vas a trabajar, ese día no vas a labrar la tierra, ese día no vas a cosechar. Entonces era: conságrate tú, hombre, conságrate tú, mujer, y la tierra será consagrada también. Ahora, todos sus ancestros, todos sus padres habían desagradado a Dios porque no guardaron eso. Y para darme una idea, quiero llevarlo rápidamente a Levítico 23:3 y llevarle paso a paso los diferentes tiempos de consagración. Quiero que vaya conmigo a Levítico 23:3. Voy a tratar de avanzar. Dice ahí, esta era la orden que Dios había dado: 6 días se trabajará, pero el 7º día será día completo de reposo, santa convocación en que no haréis trabajo alguno, es día de reposo al Señor donde quiera que habitéis. ¿Qué quiere decir eso? En una línea de tiempo usted puede ver entonces qué es lo que Dios estaba diciendo. Ok, trabaja lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El 7º día es de reposo. Trabaja 6 días y el 7º día es día de fiesta para el Señor, es día de reposar, y mientras tú reposas, la tierra también reposa. Bueno, era solamente un día de que no se tenía que laborar, era un día de dejar de producir, y mientras se dejaba de producir, la tierra descansaba también. Pero luego dice la Biblia que el Señor extiende ese reposo para hacerlo en medidas de años. Quiero que me capte esto. Es decir, que así como era semanalmente, lunes, martes, miércoles, jueves, 1, 2, 3, 4, 5, 6 días, 6 días tenías que trabajar y el 7º reposas. Entonces ahora viene el Señor y toma esa misma forma y la lleva ya en el nivel de años. De tal manera que Éxodo dice, 23:10, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto. Éxodo 23:10, verso 11. Pero el 7º año el 7º año dejarás descansar la tierra sin cultivar, para que coman los hombres de tu pueblo, y de lo que de ellos dejen coman las bestias del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Es decir, al 7º año no trabajarás. Qué tremendo, ¿verdad? Porque quiere decir que trabajaban ahora en la misma forma de la semana, ahora tenían que hacerlo anualmente. Tenían que trabajar primer año, 2º año, 3er año, 4º año, 5º año, 6º año, y el 7º año descansaban. Un año sin trabajo. Alguno dirá gloria a Dios, ¿verdad? Un año sin trabajo. ¿Y de qué iban a vivir? Dirá alguien, hermano, de todos los 6 años que habían producido, de lo que habían prosperado, de lo que habían acumulado. Durante 6 años trabajaron, produjeron, cosecharon, guardaron, almacenaron. Entonces el 7º año era de descanso, era de reposo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es tan sabio que sabe que nuestro cuerpo necesita un reposo para recuperarse, para recrearse. Pero también así la tierra. Dios quería que todo el desgaste que había tenido la tierra durante 6 años de trabajarla,
los nutrientes biológicos que tiene la tierra se pudieran recuperar, se pudieran recrear todo aquel desgaste durante los 6 años que habían terminado con los nutrientes de la tierra. En el año de reposo se recuperaba por sí mismo la tierra. Pero para ellos representaba mucho tiempo. Un año, se puede imaginar, un año. Ahora, esto es bien importante porque entonces ellos no guardaron ese año. Siguieron trabajando en el año del reposo. Entonces vino Dios y se los fue contando. Se los fue contando cuántos años dejaron de trabajar. Y entonces viene ahora, según Levítico 25:8, quiero que me capte los 3 versos que hemos hablado, lo semanal, lo anual. Y ahora vamos a Levítico 25:8 y dice: contarás también 7 semanas de años para ti. 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Entonces, ¿qué quiere decir ahora? De que ahora viene Dios y como aquellos no habían trabajado, no habían querido guardar los años de reposo, viene el Señor y les empieza a contar. Ahora, resulta que como son un año cada 7 años que tenían que descansar, después del 6º año, descansar, Dios empezó a contarle los años que ellos no reposaron, de tal manera que llegaron a tener, oiga esto, quiero que multiplique, 70 años por 7 que no hicieron reposar la tierra. 70 de esos 7 años que tenían que guardar. 7 años que tenían que, cada 7 años tenían que guardar un año. De tal manera que ellos fueron acumulando durante varios años 77 de años. 70, cada 7 años no hicieron reposar la tierra y Dios se los guardó, como quien dice, ya llevan ustedes un año que no reposaron, ya llevan otro año más que no reposan, ya llevan otro año, hasta que llegó a 70 años sin reposo, multiplicado por los 7, vendrían a ser 490 años que no dejaron reposar la tierra. 490 años. De tal manera que entonces viene el Señor y dice: ahora lo voy a hacer que la tierra repose, sacándolos a ustedes de la tierra de Canaán, de la promesa, y llevando a toda la nación a que vaya a otra tierra a sufrir un cautiverio. ¿Se puede imaginar que dejaron desolada la tierra? Porque el rey Nabucodonosor entonces entró a Babilonia, sacó todo, robó y destruyó, y todas las tribus fueron llevadas cautivas. Todo Israel se fue llevado cautivo. De tal manera que aquella tierra de abundancia, aquella tierra que fluía leche y miel, aquella tierra de higos, de granados, de palmera, aquella tierra de la promesa, aquella tierra que Dios les había dejado, quedó totalmente desértica. Ahora la tierra por sí misma iba a recuperar los nutrientes y ellos iban a pagar en cautiverio los años que no habían querido reposar. Esto es bien importante. porque lo estamos hablando? Para entender la razón de la consagración. Porque Daniel, cuando llega entonces a Babilonia, él decide consagrarse, porque sus padres no consagraron los años de reposo, ni dejaron que la tierra se consagrara para poder entonces reproducir de nuevo todos los nutrientes biológicos. Y esto es muy, pero muy significativo, porque entonces quiero rápidamente decirle para Dios lo que significaba. Primero, la tierra reposaría para el Señor. ¿Dónde lo encuentro? Levítico 25 del 1 al 7. La tierra reposaría para el Señor. Segundo, todas las deudas serían perdonadas. ¡Wow! Deuteronomio 15, 1 al 11. Tercero, todo esclavo debía ser liberado. Mire todo lo que llevaba durante el tiempo de reposo, especialmente cuando eran 7 años.
Cuando se guardaba el año, primer año 7, segundo año 14, tercer año 21 años, cuarto año 28 años, quinto año 35 años, sexto año sería 42 años, séptimo año 49 años y al 50 era el año del jubileo. Se perdonaban las deudas y se dejaba ir a los esclavos. Y aquellos no querían ni perdonar las deudas, ni querían dejar ir a los esclavos, ni querían dejar de seguir explotando la tierra. Entonces viene Dios y se molesta por no querer reposar. Hermanos, aquí hay algo bien interesante, porque cuando nosotros sentimos que alguien nos debe algo, nunca vamos a reposar, porque siempre pensamos y esperamos que nos paguen lo que nos deben. Nadie reposa cuando le deben algo o cuando se siente que le deben algo. Nadie reposa. Entonces esto literal que estaba pasando con Israel tiene un significado para nosotros espiritual, porque ahora veámoslo espiritualmente. Llevemos esto de la consagración y del reposo en nuestra casa. Eso significa que cuando tú no te consagras, tu casa no va a estar consagrada. Y entonces lo que sucede ahí, que la gente, digamos, sigue sembrando cosas negativas en su propia vida y en su propia casa, de tal manera que seguir haciendo lo malo es vivir sin consagración. Vivir sin consagración es vivir, hermanos, sin medidas, vivir sin valores, vivir sin principios, sin reglas, etcétera. Entonces, eso nadie puede decir que está consagrado si está violando esos principios. Y si a esto le sumamos también que en vez de dejar descansar la casa, descansar tu tierra donde vives, donde duermes, donde comes, hermano, sigues sembrando dolor, sigues sembrando cosas del pasado, cosas vergonzosas, entonces no está ni tu casa en reposo, porque no se está consagrando el que vive en esa casa. Entonces la idea de Dios era que, hombre, conságrate un año, conságrate un día. Esa era la idea. Todas las semanas tenían un día de reposo. Todos los años tenían también un año de reposo. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere enseñar a nosotros algo importante, que cuando no existen en nuestros hogares cabezas, papá, mamá, consagrado, la casa tampoco se consagra. Porque nosotros afectamos con nuestra consagración también la consagración de nuestro hábitat. Pero si no hay consagración en nuestra vida, nuestra tierra no va a ser consagrada, y lo estamos viendo en el ejemplo de Daniel. Entonces, ¿qué sucede? Que se dan cautiverios espirituales, así como fue cautivo también todo Israel, incluso Daniel, sin tener Daniel razón por qué llegar, hermano, a vivir en cautiverio. Esto es importante, porque esto nos deja ver, hermano, que así como la consagración va a beneficiar a nuestra gente, a nuestros hijos, a nuestros descendientes, también significa que la falta de consagración puede repercutir también en nuestros descendientes. Así como Daniel fue llevado a cautiverio sin razón alguna porque era un niño de 15 años, así nosotros podríamos estar poniendo también en riesgo nuestra familia por no querernos consagrar y no querer reconocer que es necesario que nuestra vida y nuestra casa entre en un reposo de parar las contiendas, un reposo de parar las acusaciones, un reposo de estar señalando, un reposo de estarte justificando, un reposo de estar argumentando, hermano, cosas que solo benefician a alguien particularmente, pero no el ambiente de una casa. De tal manera que la consagración es el acto voluntario de cada uno de nosotros para que venga la santificación. Nadie puede jactarse de que es una persona santa sin antes no se ha consagrado. Y ser consagrado, además de cosas que voy a enseñar, significa también que tu consagración beneficia a tu casa. Ahora, esto es importante porque quiero llevarlo a explicar más de esta consagración de Daniel.
A mí me llama la atención que muchos de nosotros pensamos que la consagración, sí hermano, yo me consagré hace 30 años. La consagración debe de ser todos los días. La consagración es un proceso. La consagración es de una primera vez que lo decidiste, seguirlo guardando, seguirlo manteniendo, seguirlo revisando, seguirlo ampliando. La consagración es así. La consagración no es como el evento cuando tú, no estoy minimizando por supuesto, pero no es como cuando tú recibiste al Señor al Señor como tu Salvador una sola vez en la vida. Es poderosa la salvación, la confesión de fe es poderosa y solamente una vez la tienes que hacer en tu vida. Después de ello, si le fallas, te reconcilias con el Señor, le pides perdón y te vuelves a la comunión. Pero no estás diciendo a cada rato, te recibo, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Sin embargo, la consagración sí demanda que la tenemos que hacer todos los días. ¿Y cómo sé yo, hermano, de que voy avanzando en la consagración? En la medida de tu santificación también, porque va a avanzar también la santificación en la medida de la consagración. Entonces Daniel, para darme a entender lo que acabo de decir, me llama la atención que desde los días de Nabucodonosor, desde la edad de los 15 años, Daniel se propone en su corazón no contaminarse. Eso se consagró. Y su consagración la mantuvo y alcanzó hasta los días del reinado de Ciro. Oiga esto, 4 reinos, desde Nabucodonosor hasta el reinado de Ciro. La Biblia dice en Daniel capítulo 1 que en el año 3 de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel. Estamos hablando del capítulo 1 al capítulo 10. Estamos hablando de ahora del rey de Ciro, que era en otra fecha. Habían pasado, hermano, 3 reinados, por decirlo así, previos para que entrara en el escenario el rey de Persia, el rey Ciro. Y Daniel vivía consagrado todavía para esos días. Estamos hablando que desde el año 604 al año 561 Daniel vivió consagrado delante de Nabucodonosor. Se consagró para Dios, pero Nabucodonosor vio en Daniel que vivió consagrado para su Señor hasta el año 539 antes de Cristo, durante el reinado de Ciro. Para eso puse yo una línea de tiempo también en las enseñanzas anteriores, para poder marcar las diferentes fechas. Pero ahora que le he explicado esto, primeramente quiero explicar por qué es importante este tema, por qué, por básico que sea el tema de la consagración, necesitamos acercarle la lupa, necesitamos meditar de nuevo, porque resulta de que hay ideas bíblicas de la consagración que nos permiten ver las diferentes formas o tipos de consagración. Oiga lo que acabo de decir. Necesitamos ver las diferentes formas de consagración y entender así qué consagración fue la que hizo Daniel, la cual es una consagración no religiosa, es una consagración no ritual, sino que es una consagración individual. La consagración de Daniel es muy diferente a otras formas de consagración que habla la Biblia, y se los voy a enseñar en un momento. Por ejemplo, quiero que tome atención en esto. En el Antiguo Testamento, especialmente en los días del tabernáculo, en los días de Moisés, se practicó lo que se llama una consagración ritualista, es decir, lleva de por medio un ritual. Aunque eran ritos, era legal. De tal manera que en el Antiguo Testamento, cuando usted busca la palabra consagración, lo que significa es santificación, porque va íntimamente relacionado. Si me consagro, me santifican. Por eso la palabra para hablar de consagración en el Antiguo Testamento es igual para hablar de santificación. Es la misma palabra, kadash. La palabra kadash significa consagrado o santificado. Viene de la palabra kadosh, que significa santo.
Entonces, dependiendo la versión que usted lea, en español o en inglés, muchas veces se encuentra la palabra, dependiendo de esa versión, la palabra santificación o la palabra consagración. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque resulta que la consagración de Daniel no fue como la consagración ritualista. ¿Cuál es esa consagración ritualista? La que practicaba Moisés y los levitas, los sacerdotes levitas, que constaba de 11 pasos. Era un rito, 11 pasos de consagración. Daniel no tuvo 11 pasos de consagración. Por ejemplo, yo voy a la Biblia, quiero dictarle los versículos que voy a citar. Mire, yo sé que no tenemos pantalla para que usted pueda ver lo que estoy presentando, pero este mismo video lo subimos días después con las imágenes ya editado para que usted pueda captar y tomar nota. Pero estos 11 pasos, por ejemplo, según Éxodo 29, del 1 al 3, miren los 11 pasos. Primero, Éxodo 29, del 1 al 3, se presentaban ofrendas de animales y objetos cocidos. Miren lo que requería la consagración. Ok, ¿quién se va a consagrar? Aarón y sus hijos. Ok, entonces que traigan ofrendas de animales y objetos cocidos, carne cocida, ave o algún animal cocido. Segundo paso, Éxodo 29, 4. Aarón y sus hijos se presentaban a la puerta del tabernáculo para lavarlos con agua. Traían las ofrendas y además se presentaban a la puerta del tabernáculo y ahí les lavaban, hermano, con agua los pies, las manos, etcétera. Segundo paso. Tercer paso, Éxodo 29, del 5 al 6. Vestían al sumo sacerdote, un atuendo especial le ponían al sumo sacerdote, lo engalanaban. Tener ese atuendo era hacerlo responsable. Mira quién eres, mira lo que representas, mira que te estamos haciendo diferente al pueblo. Te estamos poniendo un atuendo, te estamos poniendo una vestidura que va a hacer que todo el mundo vea la forma como estás vestido, de colores, de piedras y de joyas. No eres cualquier cosa. Había físicamente una vestidura y un atuendo que identificaba que para tenerla ya se había lavado con agua, que para tenerla puesta ya había presentado ofrendas, un ritual. Luego dice la Biblia también en Éxodo 29, 7, que ungían al sumo sacerdote. Ya vestido lo ungían. Y el Salmo 133 describe cómo era el ungimiento. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que cae sobre la cabeza de Aarón, baja al borde baja su barba y luego hasta el borde de las vestiduras, para darle una idea. Entonces ahí estamos viendo el momento del ungimiento. En el quinto paso, Éxodo 29, 8, vestían ahora a los levitas, a los demás sacerdotes que iban a estar en el atrio y en el lugar santo, pero que no iban a poder entrar al lugar santísimo porque solo a Aarón le correspondía como sumo sacerdote. Pero vestían también a los demás sacerdotes, los consagraban. Paso 6, Éxodo 29, 10. Se ofrecían sacrificios por los pecados de los sacerdotes. Oiga esto. Sangre y aceite eran aplicados. Ahora, no solamente Dios sabía que como hombres eran pecadores, pero para eso los redimían también a través de sacrificios. Había una redención en el sexto paso. Séptimo paso, Éxodo 29, 22. Se mecía una ofrenda, le llamaban la ofrenda mecida, y era quemada en el altar. Se presentaba, hermano, una ofrenda en sus manos y la mecían de un lado para otro y luego la quemaban en el altar. Octavo paso, Éxodo 29, 26. Se cocía la parte de la ofrenda mecida para el sacerdote y la ofrenda elevada en el altar de bronce. Ahora le decían, mira, parte es tuya y parte tiene que ser también sacrificada y elevada en el altar de bronce. Interesante. En el paso noveno, los sacerdotes comían su porción en la puerta del tabernáculo, es decir, de lo que les correspondía a ellos. Y eso nos habla de que cuando hay consagración, Dios también te promete que va a haber provisión para ti.
Es decir, que al consagrado Dios le provee. Al consagrado no se queda sin comer. Al consagrado Dios le da a él y a los suyos. El consagrado tendrá asegurada la provisión divina. No te faltará el consagrado. 10º paso, Éxodo 29, 36. Los sacerdotes entonces hasta el 10º paso comenzaban a ministrar santificando el altar por 7 días. Resulta de que no era la idea de que el altar es santo y por eso usted tiene que ser santo. No, primero se consagra con las diferentes formas que he venido mostrando. De ahí viene la santificación de Dios, porque Dios es el que santifica, pero el hombre y la mujer es el que decide consagrarse. Y ahora ya el hombre santificado tiene solvencia, tiene autoridad y tiene el respaldo de Dios para santificar el altar. ¡Aleluya! Es decir, que cuando usted y yo nos subamos al altar ya habiéndonos consagrado, hermano, en la manera como Dios quiere, tú tienes solvencia y poder para santificar. Yo vengo santificando este instrumento, yo vengo santificando este micrófono, yo vengo santificando este saxofón, esta batería, yo vengo santificando este altar, porque lo puedes hacer porque estás santificado. Si lo puede hacer en el altar, ese hombre puede santificar su casa. Esa mujer puede santificar su casa, puede santificar la mesa donde come con su familia, puede santificar, hermano, el lecho donde duerme, puede santificar la sala. ¿Por qué? Porque él ya pasó el proceso de su consagración. Bendito sea el Señor. Y el 11º paso, los sacerdotes y el altar se santificaban para empezar la ministración regular diaria. Todos los días ministraban al Señor, porque cuando ya uno entró a ese nivel, te das cuenta que tu vida es para eso. Es para eso, que eres un hombre de Dios, que eres una mujer de Dios, que no eres cualquier persona. Al llegar a ese proceso, entonces tú sabes que tu deber y tu posición y tu responsabilidad es vivir en esa santificación que Dios te dio por el proceso de tu consagración, y que ahora tú tienes poder para santificar donde estés, hermano, a tu gente, y por donde te muevas con tu presencia llena de la presencia santa del Dios vivo, tú puedes santificar el caminar por donde vas. ¡Aleluya! Entonces, esto es importante para llegar a la comprensión de por qué es necesaria nuestra consagración. Daniel no hizo esa consagración ritualista que le acabo de citar, sino que Daniel hizo una consagración muy diferente. Y esto es lo importante, porque oiga esto, hermano, mucha gente toma como base el ejemplo de de Aarón y de sus hijos, que ellos se consagraron para servir al Señor. Pero hay mucha gente que considera así todavía que la consagración es solo para los que le sirven a Dios. Es decir, que mucha gente piensa, no, yo ni canto en la iglesia, ni me ponen, ¿y por qué me voy a consagrar? Otros dirán, no, si yo ni siquiera ministro las ofrendas y los diezmos, ni siquiera tengo privilegio de abrir el servicio, yo no canto, yo no toco ningún instrumento, yo no predico. Entonces la consagración es solo para los que tienen privilegio. Esa es la idea de mucha gente. Quiero decirle algo, Daniel no tenía privilegio de sacerdote. Daniel no tenía privilegio ni como sumo ni como sacerdote levita, sino que Daniel era un hombre que estaba en un territorio por razones de sus propios ancestros. Y ahora él, en un ambiente donde sí había presión para él, decide consagrarse. Entonces, el consagrarse de Daniel fue un estilo de vida que él personalmente decidió para honrar a Dios con su propia vida. La consagración es honrar a Dios con nuestra propia vida. Esa es consagración, no necesariamente porque vas a servir, aunque es obvio que los que vamos a servir tenemos que estar consagrados para que Él nos santifique.
Pero si tú todavía no ha llegado el momento de servir, no vas a esperar que hasta que te llegue vivir consagrado. Tú hoy puedes consagrarte. Hoy puedes decir: Señor, yo he decidido guardarme para ti. Para que Dios te muestre el futuro de esperanza. Para que Dios te pueda guardar del peligro y de las dificultades. Ahora bien, déjenme llevarlo entonces al significado de la consagración tipo Daniel. ¿Cuántos quisieran consagrarse tipo Daniel? A ver, quiero ver esas luces. Bueno, ahí está. Ok. Es una ambulancia de policía, deberíamos de tener aquí para hacerla sonar. Entonces, déjenme explicarle qué es la consagración de Daniel. Por ejemplo, una consagración es tener una actitud correcta. Esa es consagración. Estar permanentemente en guardia contra los factores negativos. Con ser consagrado es vivir en guardia contra los momentos o factores negativos. Hoy hay tanta cosa, hermano, negativa en el ambiente. Hay tanta gente negativa, hermano, que puede desalentar con su negatividad, que puede desanimar con sus comentarios. Entonces hay tanto negativo en el ambiente, pero el consagrado es aquel que vive en guardia contra esos factores negativos. El ser consagrado es uno que vive en guardia en medio de las tentaciones que hay. Es alguien que vive en guardia contra las circunstancias engañosas y seductoras de este mundo. Eso es ser consagrado. Ser consagrado no es que te vigilen. Ser consagrado no es, hermano, de que solamente porque me están viendo. Ser consagrado es tener esa actitud correcta de vivir en guardia contra todo peligro que atenta contra los beneficios que tiene el consagrado. Hermano, cuando nuestra consagración está en riesgo o el enemigo intenta que tiremos al borde de nuestra consagración, él pone presión porque él quiere que nosotros no recibamos revelación del futuro de nosotros. Él quiere evitar que tengamos recompensa de Dios. Consagración es una promesa que nos hacemos a nosotros mismos de conducirnos con rectitud, en honestidad, en fidelidad, según nuestras convicciones, para glorificar a Dios y honrarle también a Él. Imagínense entonces, es una promesa que yo me hago para mí mismo. Claro que glorifico a Dios, honro a Dios, pero yo, para poder mantener y ser el propio guardia de mi consagración, es una promesa que yo me hago para mí mismo. ¿A cuántos les han hecho promesas aquí que no necesariamente de Dios, sino gente que te ha prometido? Quiero preguntar, y que no la cumplieron contigo. Enciéndame las luces. Quiero ver cuántos les prometieron a alguien y no les cumplió. Ok. ¿Verdad que se siente defraudado uno? ¿Verdad que se siente uno traicionado cuando te dan una promesa y no te la cumplen? ¿Verdad que aquello te hace dudar? Te hace desconfiar, te puede dañar, te hace desconfiar, te hace dudar, te hace que no creas en nadie, especialmente en aquella persona. Ahora piensa esto: cuando tú haces una promesa para ti mismo de consagrarte, ¿te puedes imaginar lo que vas a experimentar cuando tú mismo te defraudas a ti mismo no cumpliendo esa promesa? Lo peor que nos puede pasar es defraudarnos nosotros mismos, de saber que no podemos mantener para sí mismo una promesa que hacemos. De tal manera entonces de que la consagración es mucho más poderosa, entendiéndola de lo que significa. Ahora, esta palabra también, en una etimología, viene de una raíz del latín que se dice consacroaresión en latín, consacroaresión. La etimología enseña que la palabra con significa junto, la palabra sacro significa sagrado,
la palabra haré se usa para indicar un verbo infinito. ¿Qué quiere? Oiga, qué interesante. La palabra haré, de la palabra consacración, la palabra haré que lleva esa palabra es un verbo infinito. ¿Qué quiere decir? Que la consagración no tiene un día de fin. Que cuando la comenzaste tiene que estar todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, y que es una acción con un efecto. Todo aquel que decide consagrarse va a tener un efecto positivo. Entonces, vas a ser bendecido de parte del Señor. Dios te va a guardar, Dios te va a bendecir. Ahora, veámoslo en la práctica. Quiero ver cuánto tiempo me queda. 39 segundos, Dios mío. Entonces, el secreto de la consagración no tiene nada que ver con ritual, sino que tiene que ver con cosas prácticas. 3 características de la consagración es que el que se consagra toma la decisión de tener una actitud excelente en su vida. Segundo, viene a definir o a decidir mantenerse fiel en lo que hace. Eso es consagrarse. Y tercero, decide también mantener una pureza personal. Entonces estamos viendo ahí 3 características: actitud excelente, fidelidad en lo que hace y pureza personal. Claro que estas cosas hay que explicarlas paso a paso. Sin embargo, quiero ir finalizando, porque Daniel se propuso por sí mismo no contaminarse. Era un joven y decidió no contaminarse. Sin embargo, creció, maduró. Llegó otro tiempo de otro reino con otra presión y Daniel siguió siendo el mismo hombre, ahora ya no de 15 años, ahora de otra edad, pero mantenía todavía su consagración. Dejó el rey de su segunda etapa dejó de ser y vino el rey Darío. Y Daniel seguía siendo el hombre consagrado que decidió ser en los días de su primer reinado, el primer reinado que compadeció, tiempo de Nabucodonosor. Luego llegó hasta el último reinado, el reinado de Ciro, y Daniel seguía siendo consagrado en su vida para darle la honra al Señor. Termino con este verso. ¿Dónde veo yo la descripción de una consagración y los beneficios? Y para finalizar quiero leer un salmo que la mayoría de nosotros conocemos, y ese es un salmo de consagración, y es el Salmo 1. El Salmo 1 en su verso 1 dice: bienaventurado el varón, bienaventurado el varón. Ok, déjeme, para darme a entender, sustituir la palabra bienaventurado por la palabra consagrado. Consagrado el varón que no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mire la consagración. Bienaventurado el varón, consagrado el varón que no anda en consejo de malos, no está en camino de pecadores, no se sienta en silla de escarnecedores. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora oiga la recompensa, versículo 3. A ese consagrado que hizo estas 4 cosas, Dios le dice: será como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Wow. Hermano, la consagración nos trae bendición.
Cuando uno se consagra, Dios pelea por ti. Dios te guarda, Dios te sostiene. Muchas veces nosotros queremos pelear con nuestras propias actitudes, con nuestra propia manera de pensar, con nuestras propias palabras. Y por eso, hermano, las cosas no se han restaurado, no se han arreglado. Se han prolongado porque hemos peleado nosotros con nuestras propias fuerzas, nuestras propias actitudes, nuestras propias palabras. ¿Sabes que Dios me ha estado hablando en estos días? Y sabes que Dios lo que me ha dicho, cierra tu boca. Porque en las batallas y en los problemas tú has querido arreglarlos con tu propia fuerza, con tus actitudes. Y Dios me ha dicho, cierra la boca, ya no digas nada, conságrate, que yo voy a pelear por ti. ¡Aleluya! Y eso es lo que Dios te dice ahora a ti, conságrate. Haz lo que dice el Salmo 1:1 y te serás para ti lo que dice el versículo 3, serás como un árbol plantado junto a arroyos de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero oiga lo que dice el verso 4, no así los malos, no así los que ponen en poco la consagración, dice, serán como el tamo que los arrebata el viento. ¿Por qué digo todo esto? Porque Daniel vivió 4 reinados bajo presiones, bajo peligros de muerte, bajo acechanza, bajo todo tipo de envidia, hermano, que lo querían destruir por el estilo de vida que él tenía, por la comunión que tenía con Dios, pero ninguno logró destruirlo. Lo metieron a un horno calentado 7 veces y apareció una 4ª persona ahí que hizo que el calor se disipara y que la temperatura fuera cambiada y el fuego no lo destruyó. Lo metieron en un pozo con leones hambrientos y alguien le cerró la boca para que no devoraran a Daniel. Dios peleaba por él, porque él había dispuesto en su corazón no contaminarse. Esa es la palabra clave. La consagración es, no me voy a contaminar. Porque si me contamino yo, entonces no entro en reposo. Al no entrar en reposo, no permito que haya reposo en mi ambiente, en mi casa. La casa donde yo vivo tampoco tendrá reposo, sino que tendrá cautiverio. Pero al que se consagra su vida, consagre el ambiente y ahí habrá provisión, ahí habrá sobrenaturalidad, ahí Dios peleará la batalla, ahí Dios te revelará el futuro como lo hizo con Daniel. Se puede imaginar que Daniel supo lo que nosotros íbamos a vivir. Mire cuántos años han pasado y Daniel vio nuestro futuro. Daniel fue el que escribió acerca de los tiempos, los hermanos, que la ciencia aumentaría, que correrían de un lado para otro. Hoy la ciencia ha avanzado. Y Daniel vio ese tiempo. Daniel vio el tiempo del arrebatamiento. Daniel vio el tiempo de la manifestación del anticristo. Daniel vio cómo íbamos a estar en este tiempo. Daniel vio su futuro. Daniel vio los días. Daniel descansó. Daniel vivió glorificando a Dios. Daniel sabía que no lo iban a matar, no lo iban a destruir, porque Dios estaba con él, porque él había decidido consagrarse. ¿No le parece que es el tiempo para consagrarnos? Amén, amén. Y no vamos a temer ni a la pandemia, ni a la recesión, hermano, ni al desempleo, ni a la muerte. No vamos a tener, porque Dios al consagrado le revela el día de mañana, pasado, la otra semana, el otro año, y te muestra cómo va a estar contigo y te muestra que Él te va a proveer. ¡Aleluya! La consagración es la bendición que Dios quiere regalarnos. La Biblia dice, para finalizar, de que aún en Ezequiel Dios exalta la vida de Daniel, y dice Ezequiel 14:14. Mire lo que dice. Cuando Dios habla a Ezequiel que iba a traer un juicio sobre Jerusalén, dice: y aunque estos 3 hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ese país, ellos por su justicia solo se salvarían a sí mismos, declara el Señor Dios. No sabemos quién eran los padres biológicos de Daniel, no se conoce.
Pero como Daniel sabía que por causa de sus ancestros había llegado al cautiverio, no por sus propias razones, entonces ahora Daniel dijo, bueno, ahora yo me consagro y cambio la historia de mi familia. Y Ezequiel menciona a Daniel y dice que por su justicia se salvó. Se salvaría si otra vez Daniel estuviese en tiempo de peligro. Está dando a entender en Ezequiel 14:14. Si Daniel estuviera aquí, ahora que viene un juicio, él se va a salvar por su justicia. ¿Por qué? Porque es ser justo, hermano, consagrarnos. Es un acto de justicia decidir consagrarse. Eso es lo más justo, lo más noble hacer para honrar a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor Dios, a poder recuperar estos principios, Padre. A poder recuperar estas decisiones que son tan importantes para poder tener paz y que se descubra el futuro que nos espera. Señor, nosotros venimos consagrándonos en esta hora, en este momento. Y rechazamos todo espíritu de temor, toda incertidumbre, toda confusión. Señor, creemos en el nombre de Jesús que tú tienes para nosotros un plan mejor. Bendigo a cada hermano que está en su vehículo. Por favor, llévalo escondido en el hueco de tu mano, Señor, y hazlo reflexionar para entender que toda una nación fue llevada cautiva 70 años porque no quisieron consagrarse ni hacer de que la tierra reposara también. Ayúdanos a que esa consagración cambie el ambiente de nuestras casas, Padre, porque cada uno bajo ese techo también tiene su propia responsabilidad de consagrarse. Llévalos en paz y llévalos en victoria y escóndelos en el hueco de tu mano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios les guarde.